Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Por supuesto, ha llegado el momento de la información aquí en Imagen Noticias. De cara a la nación, el presidente López Obrador presenta su primer informe de gobierno oficial, el tercero de la 4T. Los pendientes, economía y seguridad. Las cifras, lo que se dijo, los mensajes, los no verbales, también, por supuesto, el nuevo ritual del informe de gobierno. Le tendré un análisis y una mesa de debate. A una semana del regreso a clases, uno de los riesgos está en la puerta, la proliferación del transporte escolar pirata, sin regulación y sin responsabilidad. Ahora son marchas migrantes, africanos toman las calles de Chiapas y realizan marchas, plantones, para exigir el paso libre hacia los Estados Unidos y obtener un amparo para no ser deportados. Domingo rojo en Michoacán. En diferentes ataques armados, 12 personas perdieron la vida. Los diferentes hechos tuvieron lugar en los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Coeneo, Zaguayo, donde policías estatales fueron emboscados, y Tepalcatepec. En este último, anoche volvió a reportarse un enfrentamiento armado, sin que se dieran detalles sobre posibles víctimas. Suman 30 muertos por el ataque al table dance de Coatzacoalcos. 3 personas siguen hospitalizadas. Los familiares de las víctimas exigen justicia y solicitarán una indemnización. Además, la familia de Agustín Javier Ronzón González, quien apareció en un video siendo asesinado, rechazó que él fuera el dueño del centro nocturno, como se dijo en un principio. Le estoy diciendo que mi hijo ni encargado, ni dueño, ni nada era de ese bar. Nada era de ese bar, mi hijo. Primero constitucional, tercero en la cuenta de la 4T. El presidente López Obrador rindió su primer informe de gobierno, ofreció un mensaje y luego lo envió por escrito al Congreso de la Unión. Economía y seguridad fueron los temas que acapararon la mayor parte de su discurso. Reconoció un crecimiento acotado, pero destacó una distribución más justa. Y en materia de seguridad, dijo que aún hay mucho por hacer. No son buenos los resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva. Pido respeto al orador, que el grito no se generalice como método parlamentario. Porfirio Muñoz Ledo se queda en la presidencia de la Cámara de Diputados. El coordinador de la mayoría morenista, Mario Delgado, negó que haya ingobernabilidad en el órgano legislativo. Dijo que este lunes la Junta de Coordinación Política se reunirá para buscar una salida al tema de la elección de la nueva mesa directiva. De las 9 horas. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Por supuesto, soy Francisco Sea. Le vamos a tener 2 horas y un poquito más de información. Empezamos con la información internacional. Quique, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buen inicio de mes y desafortunadamente lo que está sucediendo en Bahamas y la zona de Florida, el poderoso huracán Dorian azotó justamente las Bahamas con vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. Hay condiciones catastróficas al noreste del archipiélago y, Paco, ya lo están catalogando como uno de los huracanes más peligrosos del momento. Veíamos ahí en las escenas como en Florida ya los supermercados estaban vacíos, la gente estaba preparando, y en Bahamas incluso ha habido familias que dicen, mira, me dejó la mitad de mi casa, con eso me conformo. Así de fuerte está la situación. Impresionante, de verdad, Dorian. Hay que estar muy pendientes y más adelante le vamos a tener información. Exactamente. Y saludamos con gusto a Jerry Liceaga. Jerry, Mi tío buenos Paco, días. Quique, ¿cómo están? Muy buenos días. Oye, rápido, están trasladándose en este momento de las oficinas del Sevilla al Estadio Sánchez Pizjuán. El Chicharito Hernández ya firmó, acaba de firmar contrato de 3 años, 7.75 millones de euros, más uno que podría ser con algunas de las cosas que lograra el Chicharito. Pues es la noticia ahorita que está ahí en este momento, porque en este momento ya acaba de firmar, pasó los exámenes médicos y van al Estadio Sánchez Pizjuán, donde lo van a presentar en algunos momentos más. Esto y obviamente lo de los parapanamericanos, que llegaron a 55 medallas de oro. Mis respetos para la mejor delegación, superando lo que hicieron en Guadalajara y la verdad poniendo marca de medallas de oro. Esto es en vivo, ¿verdad? En Esto este momento está hablando. En este momento está hablando el Chicharé. El Chicharé, y se van a trasladar, lo van a presentar hoy mismo a la afición en el estadio. ¿Y esto es sorpresivo o no? ¿Es sorpresivo este fichaje? Pues estaban a punto de cerrarse y finalmente parecía que se iba a quedar en el West Ham y finalmente se va al Sevilla, sí,
sí, a varios nos llamó la atención el tema de que Chicharo salte a su quinto equipo en Europa. Interesante. Muy buenos días, ¿cómo están? Bonito Bien. inicio de semana para todos ustedes y también para los que nos están viendo en esta mañana. Y les cuento en Imagen Espectáculos, Venecia se convirtió en Gotham City para la presentación de la película Joker. Va a estar muy buena. Samantha Robles, bienvenida. Muchas gracias, Paco. Qué gustazo estar con todos ustedes, Muchas Jerry, gracias. mi querido Quique, Marlene. Pues tenemos información bien importante. Todo está muy activo tanto en aguas del Pacífico, en aguas del Atlántico. Tenemos 2 sistemas importantes. De hecho, van a ser 3. Se está desarrollando uno que va para las costas de Tamaulipas, para mis paisanos. Entre Tamaulipas y el norte de Veracruz está posiblemente una tormenta tropical entre martes y el jueves a desarrollarse. Vamos a platicar acerca de Dorian, que evolucionó a ser huracán mayor y que se va a mantener como huracán mayor además. Va a pasar paralelo sobre todo a la costa este de Estados Unidos, la Florida, Georgia, las Carolinas, Virginia, y todo esto va a ser en un transcurso de 7 días. Entonces vamos a estar con oleaje todavía entre los 5 y los 6 metros de altura. Con el impacto en las Islas Bahamas se mantuvo un oleaje de casi 7 metros de altura, 7 metros y medio. Entonces continuaremos con esta velocidad de vientos, con la actividad de lluvia. Va a seguir siendo devastador. Incluso cuando pasen estos 5 días va a seguir siendo huracán categoría 1, es decir, vientos de 120 kilómetros. Sigue siendo un huracán de mucho peligro, lo que está dejando de acumulados de lluvia. Entonces, bueno, hay que estar muy pendientes. Esto en la parte de Estados Unidos, en la parte del Golfo de México, lo que se está formando. Y en aguas del Pacífico tenemos a Juliet, que también ya es huracán. Alcanza la categoría de huracán. Afortunadamente no nos afecta en nada. Está pasando y se va a internar en aguas más frías en el Pacífico nororiental. Muy bien, Sami. Bienvenida Muchas otra gracias, vez. Paco. Gracias a ti. Y bueno, 1 de septiembre, primer año de gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Se fue, dicen algunos, como agua. Bueno, no sé qué tipo de agua. Llegó también el primer informe de gobierno, aunque para la administración federal es el tercero. Como sea, el presidente López Obrador entregó cuentas, buenos números, asegura él, y también reconoce que hay pendientes, muchos pendientes. Le tengo las imágenes, las frases, los rostros del informe. Mientras tanto, vamos con la pregunta del día, Marlene. Gracias, Paco. Así es, iniciamos esta semana y le pedimos que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. Mientras le platico el viernes cómo nos fue con nuestra pregunta para usted, ¿qué ha sido lo más difícil del regreso a clases? Este es el resultado: pararse temprano, el 59%, llegar a tiempo, 31%, y hacer las tareas, nada más el 10%. Hoy nuevamente, @ImagenSea, síganos, estamos estrenando imagen, vea qué bonito. Síganos en Twitter e Instagram y también en Facebook, Imagen Noticias con Francisco Sea. Nuestra pregunta: ¿vio o escuchó el informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Sí o no? Platique con nosotros. Le recordamos nuestro hashtag Abre los Ojos. Quédese las siguientes 2 horas con toda la información. 5 de la mañana con 57 minutos. Regresamos en unos momentos. No se despegue, está en Imagen Noticias con Francisco Sea. Las balas siguen sonando, esa parte que se niega a desaparecer de México, y uno de los pendientes del gobierno, la violencia y la muerte, volvieron a pasarse o a posarse sobre Michoacán, en donde las autodefensas y grupos delincuenciales se disputan cada centímetro de territorio. Ya regreso con los detalles, por supuesto, de este fin de semana violenta. Y mire, desde la tarde de ayer domingo y hasta la madrugada, los equipos de búsqueda y rescate continúan los trabajos en la zona turística de los Canales de Xochimilco, tras reportarse como desaparecido un joven de 19 años quien cayó de una trajinera. Buzos de la policía ribereña, del heroico Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil y Seguridad Ciudadana mantienen presencia en el lugar y con lanchas están recorriendo los canales para localizar el cuerpo del joven que había acudido con un grupo de excursionistas procedentes del estado de Puebla. La búsqueda del cuerpo en los canales del barrio de San Cristóbal sigue hasta este momento. Lo que se presume una agresión directa terminó anoche con la vida de un hombre de 25 años al recibir varios impactos de bala en calles de la colonia Campamento 2 de Octubre en la alcaldía de Iztacalco. Derivado de esta situación se generó una riña entre familiares y vecinos en contra de policías debido a la tardanza de una ambulancia y de los servicios de emergencia. Una mujer policía resultó herida y fue necesario el apoyo de diversos sectores para rescatar a los uniformados. La violencia, como ya les estaba diciendo, sigue azotando el estado de Michoacán, convirtiéndolo en un campo de batalla. Los enfrentamientos dejaron un lamentable saldo de muertos y heridos.
De a uno, métase uno a tirar, nomás uno a tirar. Desde el pasado viernes y durante el fin de semana, se vivieron momentos de violencia y tensión en los límites de Jalisco y Michoacán. Las balaceras despertaron a los habitantes de Tepalcatepec, Michoacán. Presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación intentaron ingresar al municipio, pero un grupo armado se los impidió. Elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y autoridades estatales desplegaron un operativo. ¡Fin el ejército! ¡Van a ver, hijos de su puta madre! ¡Que romperle su puta madre a estos güeyes! Habitantes de Tepalcatepec difundieron en redes sociales videos grabados con un dron de los momentos posteriores a la refriega. En las imágenes se aprecian vehículos con hombres armados en brechas y caminos que comunican a las dos entidades, y camionetas baleadas, junto a estas, cuerpos de quienes perdieron la vida durante las balaceras. La Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación sobre los hechos, en los que, a diferencia de la versión federal, afirma que resultaron lesionadas 11 personas y 4 perdieron la vida, cuando el comunicado del gobierno apunta a 9 personas muertas y 11 heridos. La calma parecía regresar, pero la tarde de ayer domingo, policías municipales fueron emboscados en la carretera Zaguayo-Cojumatlán, en la región de la Ciénega, muy cerca de los límites con Michoacán y Jalisco. Los agentes repelieron la agresión. El enfrentamiento dejó como saldo 6 policías heridos. La mayoría de los civiles armados, se habla de unos 30, lograron huir. Imagen. Murió un joven de 19 años tras el ataque al table dance Caballo Blanco de Coatzacoalcos. Con él ya son 30 las víctimas mortales. Además, 3 personas siguen hospitalizadas, uno en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y 2 en el de Coatzacoalcos. Y hablando del ataque, este table dance, a casi una semana de la tragedia, estas son imágenes del lugar. El video fue tomado desde la segunda puerta del establecimiento, la cual tiene el vidrio roto. Por esta puerta, algunas de las víctimas mortales habrían intentado escapar del fuego, pero también estaba bloqueada. Luego de la masacre en el centro nocturno, se dieron a conocer imágenes de un asesinato. Esto se dijo que esta víctima era dueño del Caballo Blanco y esa versión ha sido aclarada. De esto se trata. Ustedes saben lo que yo sentí cuando yo vi ese video y vi cómo mataban a una persona que no tenía nada que ver. A una persona que yo meto las manos al fuego por mi hijo. La madre de Agustín Javier Ronzón González, el joven que aparece en un video cuando lo decapitan junto a otro, aseguró que su hijo no es el dueño del bar Caballo Blanco, como trascendió después del atentado. Incluso que él vivía en el puerto de Veracruz desde hace 7 años, donde era comerciante, pero regresó de visita a Coatzacoalcos por motivos familiares. Le estoy diciendo que mi hijo ni encargado, ni dueño, ni nada era de ese bar. Ante el temor, ella prefirió ocultar su identidad y enfatizó que los policías fueron los que levantaron a su hijo el pasado 24 de agosto en la colonia Trópico de la Ribera, junto con el otro joven que era su vecino, por lo que en su momento interpuso un amparo por la detención y una denuncia por la desaparición ante el Ministerio Público. Y a mi hijo lo levantó una patrulla, señorita. Yo me confié porque una patrulla me levantó a mi hijo. Cuando mi hija se presentó a pedir a ver por qué se habían llevado a su hermanito, unas personas que estaban ahí le dijeron, sí, acaban de meter a tu hermano y a otro muchacho, dice. Entonces mi hija se confió y le dijo, bueno, dice, pero ahorita no te vamos a poder atender, dice, ven mañana. Después de que se difundió el video, hasta el momento esta señora no sabe nada del cuerpo de su hijo, por lo que exigió a las autoridades que se lo entreguen como sea. No, señorita, yo a eso vine aquí, a pedirle a la justicia que así como le quitó la vida a mi hijo, así que me lo entreguen. Que me lo dejen en cualquier lado tirado, no importa dónde, señorita, pero que me lo den. Hasta ahora ni la Fiscalía General ni la Secretaría de Seguridad Pública del Estado han dado a conocer información sobre el caso de los jóvenes ni el atentado en el bar Caballo Blanco. Para Imagen, Tamara Corro. A casi una semana del ataque en Coatzacoalcos se respira miedo. La gente trata de salir lo menos posible a la calle, mientras los comerciantes tienen que sortear las bajas ventas, que de por sí estaban ya bajas por las extorsiones, los robos, los secuestros, que afectan a los pequeños y grandes negocios. Un simple malentendido, así calificó la Secretaría de Seguridad de Veracruz la versión que ha señalado a Ricardo N., alias La Loca, como presunto autor intelectual del atentado en Coatzacoalcos. El secretario Hugo Gutiérrez detalló que fueron 2 personas las que se acercaron a los policías que llegaron al bar como primeros respondientes y señalaron a este sujeto.
Además de exigir justicia por la masacre, familiares de las víctimas del atentado, con apoyo de un defensor de los derechos humanos independiente, van a interponer una queja ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante la Secretaría de Gobernación para exigir medidas cautelares y una indemnización como reparación del daño. Y el pasado viernes el presidente López Obrador estuvo en Papantla, en Veracruz, desde donde aprovechó su cuenta de Twitter para mostrar su respaldo al gobernador Cuitláhuac García en su lucha para garantizar la paz y la seguridad del estado. De Veracruz nos vamos hasta Guanajuato, en donde un ataque armado en un bar de Irapuato dejó 3 personas muertas y 3 heridos de gravedad. Según testigos, varios sujetos armados descendieron de un vehículo y fueron directamente hacia sus víctimas, quienes estaban afuera del establecimiento, y abrieron fuego. Inmediatamente se dieron a la fuga. La Fiscalía Estatal inició la investigación correspondiente. ¿Y qué estuvo pasando en el mundo? Una vez más, Estados Unidos. Este fin de semana se registró un nuevo tiroteo en Texas. Un individuo hirió al menos a 21 personas a las afueras de un cine antes de ser abatido. Presuntamente el sujeto inició el ataque desde su auto luego de que agentes le marcaron el alto por una infracción. Hasta el momento se reportan 7 personas muertas y, según un portavoz de la policía, al menos uno de los heridos sigue grave. Tras esto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacer algo para poner un alto a los tiroteos. Cuomo es un crítico de las políticas de Trump y de su relación con la Asociación Nacional del Rifle, por lo que ha hecho reiterados avisos para que se fortalezcan las leyes sobre el control de armas. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que las verificaciones de antecedentes de compradores de armas no habrían evitado la reciente violencia con armas de fuego. Esto justo cuando el país fue escenario de otro tiroteo masivo. Y en unos momentos le tengo ya listos los sonidos, las imágenes, las cifras, el color, los detalles, todo lo que hubo alrededor, antes, durante y después del informe de gobierno del presidente López Obrador en Palacio Nacional. Así que no se vaya, por favor. A 9 meses de que diera inicio la cuarta transformación, el presidente López Obrador entregó su primer informe de gobierno. En un mensaje desde Palacio Nacional, López Obrador basó su discurso en el bienestar y la seguridad de los mexicanos, pero también tuvo un mensaje para sus adversarios, los conservadores. Una distribución de recursos como no se había realizado a la fecha, ahorros sin precedentes y el inicio de una economía de bienestar fueron los principales puntos presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe de gobierno. López Obrador llegó al patio de honor de Palacio Nacional, el reservado para los eventos solemnes, y mostró el grueso volumen del informe de gobierno. No lo voy a leer todo, Para el presidente López Obrador, más importante que los datos de la macroeconomía es que la gente tenga dinero con que satisfacer sus necesidades. De cada 10 hogares de México, en 5 están llegando apoyos, a la mitad en general, hasta ahora. Pero en comunidades indígenas, de cada 10 hogares están llegando apoyos a 9 hogares. Sin justicia no hay garantías de seguridad, de tranquilidad, ni de paz social. La economía, sin embargo, no crece, reconoció el presidente, pero destacó que no hay recesión. La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión. Además, ahora es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y hay más bienestar. El combate a la inseguridad es el otro gran tema en el que el presidente abundó. Que aunque todavía tenemos que trabajar mucho, porque no son buenos los resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva en el país, estoy seguro que vamos a lograr serenar al país, se va a pacificar México.
En materia política, el presidente reiteró que la oposición a su gobierno, a quienes llama conservadores o adversarios, están desdibujados. Además, los digo con respeto. No quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla. Es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados. El presidente reconoció el apoyo que ha tenido de la iniciativa privada. La participación de la iniciativa privada en el desarrollo de México es necesaria, indispensable, y es una realidad. A la presentación del informe de gobierno acudieron, entre otros, los empresarios Carlos Slim, presidente de Telmex, el filántropo Alfredo Harpelú, los integrantes del Consejo Asesor Empresarial, entre quienes estuvieron Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, el licenciado Olegario Vázquez Alir, director general de Grupo Empresarial Ángeles, Emilio Azcárraga Gallán y Bernardo Gómez, presidente y copresidente del Consejo de Administración de Televisa, respectivamente, Daniel Chávez Morán, CEO de Grupo Hotelero Vidanta, y Miguel Alemán Magnani, presidente de Grupo Alemán. Para Imagen, Arturo Páramo. Ya por la tarde, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó al Congreso de la Unión el informe por escrito. Deseo transmitir a las mexicanas y a los mexicanos que existe un trabajo corresponsable entre los poderes y órdenes de gobierno. Y esto es fundamental para lograr fortalecer la confianza de ustedes en las instituciones, porque las instituciones deben dar respuesta a las demandas de la sociedad. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, que dicho sea de paso fue ratificado de manera polémica en el cargo, recibió el documento al cual se le dará trámite correspondiente. Los analizaremos con respeto, con una incontrastable e innegable separación y equilibrio entre los poderes. Esos son los signos de que vamos instalando y consolidando una república democrática. Ya se lo decía, el sábado Morena aplicó la aplanadora y dejó a Porfirio Muñoz Ledo en la presidencia de la Cámara de Diputados. Ocupará el cargo por lo menos hasta el próximo jueves, a la espera de que la Junta de Coordinación Política integre una nueva propuesta. En confrontación, arrancaron este domingo los trabajos del segundo año de la 64 legislatura. Si quieren un debate con los oradores, no con la presidencia de la mesa. La sesión de la instalación del Congreso de la Unión fue saboteada por los panistas en reclamo contra la intención de Porfirio Muñoz Ledo de reelegirse como presidente de la Cámara de Diputados. Se declaró un receso para que en otro salón los legisladores recibieran el informe presidencial, pero la guerra de porras entre bancadas en el salón de plenos no cesó. El tono se elevó a casi golpes entre el panista Javier Verástegui contra el morenista Benjamín Campos, pero fueron detenidos por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Mayer. La sesión reinició y con ello el reclamo del PAN durante todo el acto. A favor y en contra, las bancadas emitieron su posicionamiento por el informe presidencial. Este, más que un informe de resultados, es un informe de cuestionamientos. ¿Cómo explicarles a los mexicanos
que sus libertades y esperanzas se están desvaneciendo poco a poco. Les exhortamos a revisar las políticas públicas que han propuesto con humildad, no con triunfalismos, a revisar dónde debe haber rectificaciones. Pero Morena y aliados culparon al PRI y al PAN de la mala situación en el país y defendieron los primeros 10 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Debieron manifestarse cuando la inseguridad crecía, ser oposición cuando la corrupción dejaba su paso a estados y municipios sumidos en la ruina y la miseria. ¿Dónde estaban? Hagamos un balance correcto, justo, de lo que está pasando. Andrés Manuel López Obrador, como titular del Ejecutivo Federal, recibió una herencia. El Estado que guarda la administración pública. ¿Cómo lo recibió? Un Estado en ruinas. Un país en desastre. Con una descomposición. Al cierre de la sesión, el senador Ricardo Monreal exhortó al PAN a evitar la ruptura constitucional y poner en marcha el diálogo de la conducción institucional. De paso, defendió al presidente de la Cámara de Diputados. Porfirio no merece los adjetivos que ustedes le han atribuido. Porfirio es historia. Porfirio ha contribuido de manera notable a lo que es la democracia en el país. Porfirio es un luchador social. Informó para Imagen Iván Saldaña. Bueno, pues ridículos, ¿no? La verdad es lo único que le puedo decir al respecto. Y al respecto también el coordinador de la mayoría morenista, Mario Delgado, anunció que la Junta de Coordinación Política se va a reunir este lunes para buscar una salida al tema de la mesa directiva que concilie y no exacerbe los ánimos. Bueno, vamos a los deportes. México cerró una actuación histórica a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 al conseguir 55 medallas de oro, 5 más que en Guadalajara 2011, para cerrar en el tercer sitio de la clasificación general. México también logró 58 de plata y 45 de bronce para un total de 158. Se registraron datos históricos en las disciplinas de natación y atletismo. En la primera, la delegación terminó con el segundo sitio del medallero con 27 preseas de oro, 8 más que en Toronto 2015, mientras que en el atletismo se lograron 50 preseas, de las cuales 16 fueron de oro, 16 de plata y 18 de bronce, para terminar en el tercer puesto general de la disciplina. ¡Felicidades! Ojalá haya mucha lana, ¿eh? Estos sí se la merecen. Digo, todos también, los atletas convencionales, pero no les vayan a escamotear la lana. Y hay atletas que ganaron 6 oros, aguas. Suman 30 las víctimas mortales tras el ataque a un table dance en Coatzacoalcos, Veracruz. Este fin de semana murió otra persona y 3 más continúan hospitalizadas. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz calificó como un malentendido la versión que ha señalado a Ricardo N., alias La Loca, como presunto autor intelectual del ataque en el Caballo Blanco. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó su primer informe de gobierno. En un mensaje desde Palacio Nacional, basó su discurso en el bienestar y la seguridad de los mexicanos, pero también tuvo un mensaje para sus adversarios, los conservadores. Un nuevo tiroteo se registró en Texas. Un individuo mató a 7 personas e hirió a 21 más a las afueras de un cine. Presuntamente, el sujeto inició el ataque tras ser detenido por policías de tránsito por una infracción. El agresor fue abatido. Está por cumplirse un año del accidente que cambió la vida para siempre a Natalia Hale. El 10 de septiembre del año pasado, Natalia iba a la prepa en Naucalpan, en el Estado de México, cuando el transporte escolar en el que viajaba fue impactado por un camión. Al principio, la escuela le ayudó con los gastos médicos y le daba clases en el domicilio, pero desde febrero pasado dejó de hacerse cargo.
estoy muy triste y enojado porque este año nos hemos encontrado con una serie de cosas, negligencia, corrupción de las autoridades. Los responsables y los culpables de este accidente, de esta tragedia, a un año no se han hecho responsables, al contrario, cada vez nos ponen más trabas para que mi hija logre lo que es justicia, ¿no? Es totalmente, la comunicación con el Colegio Justo Sierra se ha roto totalmente. Hemos recibido de ellos amenazas, me amenazaron a mí, amenazaron a mi hija, amenazaron a mi familia, ¿no? Camionetas, microbuses viejos adaptados de forma improvisada se utilizan como transporte escolar pirata en la Ciudad de México, un problema que urge combatir para garantizar la seguridad de los menores. En los últimos años, el transporte escolar pirata en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México ha proliferado y pese a que existen disposiciones para su operación, su incumplimiento es evidente. En su mayoría, estas unidades tripuladas por particulares son viejas, no cuentan con las más mínimas medidas de seguridad, rebasan el número de pasajeros permitidos y no tienen una póliza de seguro para cubrir la atención médica de los menores en caso de algún accidente. Ante ello, los directivos de los planteles se deslindan de este servicio y advierten que cualquier percance será responsabilidad absoluta del conductor del automotor y de los propios padres de familia por confiar la seguridad de sus hijos a estas personas. El 29 de junio de 2017 en Iztapalapa se registró un lamentable accidente entre una van de transporte escolar y un vehículo que era conducido a exceso de velocidad. Todo sucedió frente a la central de Abasto. Uno de los pequeños que viajaba en el asiento del copiloto salió proyectado por el impacto y murió instantáneamente. 3 días después, una menor más perdió la vida en el hospital, además de que otros 5 niños también resultaron lesionados. Si bien existen empresas debidamente constituidas que se apegan a lo que dictan las reglas, hay personas que han hecho de esto un negocio y operan en la clandestinidad. Por las mañanas es común ver cómo estudiantes de primarias y secundarias, principalmente de escuelas públicas, arriban a su plantel a bordo de camionetas o combis que incluso en segunda fila bajan a los menores. En la tarde, la escena se repite. Minutos antes de que suenen las chicharras, los conductores ya se encuentran al exterior de las escuelas en espera de la salida de los alumnos que abarrotan las unidades. El 15 de septiembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el reglamento de la Ley de Movilidad, el cual en sus artículos 60 y 61 detalla las obligaciones de los operadores de transporte de pasajeros escolar, así como las especificaciones con las que debe contar la unidad y el servicio que se presta en esta modalidad. Ya existe una regulación sobre el transporte particular para escolar, ¿no? Entonces, en base a esa regulación, nosotros trabajaremos para que sea un buen servicio. Nosotros tenemos una responsabilidad en asegurarnos que se den las mejores condiciones, entonces estaremos trabajando, digamos, para garantizarlo. El funcionario capitalino aseveró que la Subdirección de Transporte de Carga y Especializados es la encargada de atender este tema. Sin embargo, a una semana de iniciado el ciclo escolar 2019-2020, no se observó que su personal verificara en calle el cumplimiento de las normas vigentes. Hasta el ciclo escolar 2018-2019 y de acuerdo con autoridades de la administración pasada, no se contaba con un padrón que permitiera conocer con exactitud el número de unidades particulares que funcionan como transporte escolar, aunque se estima que por lo menos en cada escuela pública de educación básica existe una, pero se desconoce cuántas de ellas cuentan o no con los permisos correspondientes. Para Imagen, Wendy Roa. 2 policías de la Ciudad de México fueron detenidos debido a que un hombre que llevaba detenido al interior de la patrulla falleció. El sujeto acababa de asaltar un Oxxo. Se hizo algunos cortes en el brazo al romper un vidrio, pero paramédicos consideraron que no era necesario llevarlo al hospital. Camino al Ministerio Público, el detenido dijo sentirse mal. Los oficiales fueron rumbo al hospital, pero llegó sin vida. Los elementos son investigados por el delito de homicidio culposo. Sobre la muerte del presunto asaltante en la patrulla, Jesús Horta, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, explicó que los paramédicos que los atendieron fueron quienes determinaron que no ameritaba la atención hospitalaria. Ahí mismo en ese lugar lo atienden paramédicos y señalan que no amerita traslado, por lo que de acuerdo a protocolo, una vez que se da esa información, la patrulla lo va a llevar al Ministerio Público. En ese camino él dice, me siento mal, se desvían hacia el hospital de Valbuena y dice el médico que lo recibe que ya venía sin signos vitales. Entonces, por esa razón es que
los dos policías están en calidad de detenidos. Hay que hacer la investigación de qué fue lo que pasó. En otro tema, el secretario de Seguridad Pública, Jesús Horta, informó que varios elementos de la corporación, sin precisar el número, fueron suspendidos de su cargo por dar positivo en un examen toxicológico que se les realizó de manera sorpresiva. La mayoría dio positivo por alcohol, pero hubo otros que consumieron marihuana y cocaína. Buenos días, amigos de Imagen, qué gustazo estar con todos ustedes. Les mando miles de besitos hasta sus casas. Espero que hayan tomado su cafecito, su tecito. Tenemos toda la información y detalles del pronóstico del tiempo en territorio nacional y fuera de. Tenemos mucha actividad. Vamos a empezar. Fíjense nada más. Lluvias más fuertes el día de hoy para que le vayan anotando con su plumita en Sinaloa, en Durango, en Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. Vamos a ver por qué. Fíjense, aquí tenemos un canal de baja presión. La región noroeste, aquí en el suroeste de Estados Unidos, también mantienen celdas de tormenta importantes, se están desarrollando, mas no nos afectan directamente. Esto que tenemos aquí es Juliet, 100 kilómetros por hora sus vientos sostenidos, rachas de 120. Cuando alcance ya 120 kilómetros por hora sus vientos sostenidos, ya será categoría de huracán y eso va a ser en el transcurso de hoy. ¿Cuál es la buena noticia de Juliet? Que no nos afecta, se va alejando y se va internando en aguas más frías del Pacífico. Nada más les repito, las lluvias más intensas aquí en esta parte de la región noroeste, centro-occidente. Dorian, por ejemplo, vamos a hablar rapidito de él. Lo que va a suceder, sigue siendo huracán mayor y seguirá siendo huracán mayor, categoría 5, va desplazándose paralelo a la costa este de Estados Unidos sobre Florida, Georgia, las Carolinas, Virginia, incluso hasta el sábado es cuando se separa y empezará a caminar, a internarse en aguas más frías también del Atlántico. Lo que sucede con este sistema es que está a una distancia, bueno, ya sobre tierra en las Bahamas, una distancia de 60 kilómetros al este de Freeport, Isla Gran Bahama, y se estará desplazando un poco más cerca sobre Miami, la Florida y demás. Esto se mantiene en estrecha vigilancia, está siendo catastrófico. Hay vientos que están superando ya las rachas de los 270 kilómetros por hora y estas condiciones van a continuar, como se lo comento, entre 5 y 6 días sobre la costa de la Unión Americana. Mientras que esto que vemos aquí, para toda mi gente en Tamaulipas, mis paisanos, mucha atención. Se está formando un sistema al cual ya va a ser tormenta tropical. Esto evoluciona rápidamente porque está lejano a costas nacionales. Recuerde que eso es lo que siempre ocupamos para que evolucione a ser tormenta. Tamaulipas y Veracruz, principalmente esta zona sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, son las que se mantienen en estrecha vigilancia porque esto va a empezar a desarrollarse entre el martes y el jueves. Muchísimo cuidado en Chiapas, Oaxaca, todo lo que es la frontera sur, Guatemala, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Mantienen también nublados para el día de hoy y va a ser una semana bien complicada con las lluvias, pero usted échele muchísimas ganas. Vamos a ver ahora nuestra siguiente imagen en donde vemos las condiciones máximas que se van a estar presentando en el noroeste del territorio nacional. Vemos, por ejemplo, para mi gente en Durango, 21 grados centígrados, hay un pronóstico de cielos parcialmente nublados. En Mexicali se mantiene en 30 y con mucho solecito, condiciones en La Paz de 30 grados, en Hermosillo 29, en Chihuahua 27. No hay pronóstico de lluvia por el momento en la región noroeste, un poquito más abajo sí, en Sinaloa, en Durango, en Zacatecas de igual forma y en San Luis Potosí. Hacia el centro del territorio nacional, en la Ciudad de México, mantendremos 22 grados centígrados. Claro que llueve el día de hoy, para que lo tomen en cuenta a partir de las 4 o 5 de la tarde. En Tampico, Tamaulipas, 31. Mucha humedad, pero nada de lluvia. Y en zonas del sureste mexicano, en Campeche mantendremos cielos parcialmente nublados, pronóstico de lluvia, se lo había comentado, en Campeche, Mérida, Cancún, en Chiapas, en Oaxaca. Toda la zona sureste, como se está formando también un sistema tropical en aguas del Golfo de México, va a estar bien afectada. Entonces, mucho cuidado, estos días van a ser de lluvia bastante fuerte. Ya inició septiembre, ya inició el mes de los huracanes. Amigos, vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Sea. No le cambie. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, impuso 309 condecoraciones a elementos del Ejército y la Fuerza Aérea que obtuvieron las más altas calificaciones en los exámenes de promoción especial de sargentos primeros especialistas y de reclasificación. Además, en todo el país, los diversos mandos territoriales realizaron ceremonias para otorgar ascensos a 864 elementos en estos grados. Una camioneta gris se convirtió en el símbolo de esta investigación. Las labores de inteligencia permitieron desarticular una banda de ladrones. Finalmente, el que la hace la paga. Carlos Jiménez. Parecía un hombre cualquiera que decía ser un mensajero
Pero en realidad, el sujeto que baja de esta camioneta gris era miembro de una banda de ladrones que en ese momento fue a saquear una casa. Estas imágenes fueron el inicio de una investigación que permitió desmantelar todo un grupo delictivo que operaba en la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo. Es el Centro de Monitoreo de Hidalgo, el C51, y aquí comenzó el rastreo de la camioneta que ocupaba la banda para cometer sus atracos. Tras el robo de aquella casa, los monitoristas siguieron la ruta de escape de los ladrones. Ahí se les ve por algunos municipios hasta que finalmente salen del estado. Días después del saqueo de la casa, las autoridades recibieron una nueva denuncia por un robo. Ahora se llevaban esta máquina retroexcavadora valuada en alrededor de $1 millón de pesos. Una vez más apareció la camioneta gris. Ahí se le ve su paso acompañando la máquina robada por distintos puntos del estado. Desde el centro de monitoreo se envió agentes en campo para detenerlos. Es la imagen captada por la cámara de la patrulla que llegó al lugar para evitar el atraco. Ese día fue detenido este hombre, pero el resto de la banda logró escapar, aunque no sería por mucho tiempo. La unidad de análisis criminal había detectado previamente una camioneta con similares características, la cual participó en un robo a casa-habitación y posteriormente en el robo de una retroexcavadora. Fue cuando nosotros comenzamos a realizar el seguimiento. Con toda esta información, la Secretaría de Seguridad del Estado se dispuso a ubicar aquella camioneta gris. Con las cámaras distribuidas por todo el estado, las cuales tienen la capacidad de analizar placa por placa, los agentes la ubicaron siguiendo ahora este camión de carga. Ahí se ve su paso por distintos puntos. Los agentes lo siguieron en vivo y lo reportaron a los elementos en campo para que fueran tras ellos. Esa tarde nos encontrábamos patrullando por el lugar cuando nos percatamos de la unidad que se habían robado. Asimismo, a distancia nos percatamos de un sujeto que desciende del camión y aborda una camioneta color gris y se da a la fuga. Mientras un grupo de policías fue por el camión de carga, el otro fue tras la camioneta gris. Es el momento en que la unidad robada fue detenida. Los ladrones de la camioneta intentaron escapar, pero pasaron frente a una patrulla que fue tras ellos y finalmente los atrapó. Luego de esta vigilancia durante algunos días por parte del C5 y el operativo de los agentes de la policía, los delincuentes finalmente fueron detenidos. Arrestaron a 4 hombres y a 2 mujeres. Algunos son originarios del Estado de México, otros más de la ciudad. Si usted los reconoce, denúncielos. Se trata de Pedro, de 26 años, David, de 23, Diego, de 28, Javier, de 44, Wendy, de 31 y Yadira, de 34. Gracias al análisis de días del personal de la Secretaría de Seguridad del Estado y al operativo coordinado con los agentes en campo, todos terminaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Muchas gracias, Jerry. Muy buenos días. Oiga, el poderoso huracán Dorian azotó las Bahamas con vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes, hay condiciones catastróficas al noreste del archipiélago. Dorian tocó tierra en las Bahamas al mediodía del domingo, alcanzando categoría 5 con vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes citó condiciones catastróficas y aseguró que se había convertido en el huracán más violento de la historia moderna en el noroeste de Bahamas. Después se espera que el huracán se acerque a la costa este de Florida el lunes por la noche y el martes, pero es difícil predecir con qué intensidad golpeará ese estado tras su cambio de trayectoria. El estado de emergencia ya se había declarado en Florida y en una docena de condados en el estado de Georgia. Esta medida permite movilizar mejor los servicios públicos del estado y recurrir si es necesario a la ayuda federal.
Este huracán es muy fuerte, categoría 5. Hemos hablado del viento. También tendrá una fuerte tormenta destructiva que amenazará la vida, lluvias de agua dulce. Y 4 estados, Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, pueden esperar tormentas tropicales de impactos de la fuerza de huracanes en los próximos días, por lo que el momento de la preparación es ahora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido máxima vigilancia. Se ha estado fortaleciendo, se ha estado moviendo muy lentamente. Es malo, no bueno. Entre más lento, más grande y se vuelve más grande. Según un coordinador de ayuda, 12,000 soldados están actualmente en Florida a la espera de la llegada de Dorian. El aeropuerto de Orlando cerrará el lunes por la mañana. Aunque Miami probablemente se salvó de la tormenta, sus residentes se mantenían cautelosos y las autoridades continuaron distribuyendo sacos de arena para combatir las inundaciones en la ciudad. Son las 7 de la mañana en punto y el día de hoy amanecemos con una majestuosa vista del volcán Popocatépetl, el cual ha emitido 319 exhalaciones en las últimas 24 horas. Como ven, preciosa esta imagen que les presentamos. No se alarme, aquí vamos a estar informando qué más sucede con Don Goyo. Ya lo sabe, también lo invitamos a que nos envíe sus amaneceres a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver este primero que nos envía Juan Manuel. Saludos desde Guadalajara, gente bonita de Imagen Sea. Muchísimas gracias. Saludos, Valparaíso, Zacatecas. Igualmente, saludos para ti. Gracias por compartir con nosotros de esta bella imagen. Vamos a ver otra. Amaneceres mexicanos. Hugo Nandayapa. Así amanece desde Chiapas. Muchísimas gracias. Qué bello es Chiapas. Y gracias por compartirlo con nosotros. Hugo, buenos días. Ahí lo tiene. Y el último que vamos a compartir con mucho cariño es de Memo Velázquez. Así amanece en la comarca lagunera. Muchísimas gracias, Memo. Bellísima imagen que tomaste del cielo de la comarca lagunera. Y ya lo sabes, muy sencillo, con su celular nos toma una fotografía, la sube a sus redes sociales y le pone así, @ImagenSea. Y aquí la compartimos. Es momento de hacer un resumen de información. Dos policías de la Ciudad de México fueron detenidos luego de que un hombre que llevaban a bordo de su patrulla falleció. El sujeto resultó herido en un brazo al romper un vidrio durante un asalto, pero paramédicos dijeron que no era de gravedad. Los elementos son investigados por homicidio culposo. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta, informó que varios elementos de la corporación fueron suspendidos de su cargo, esto por dar positivo en un examen toxicológico que se les realizó de manera sorpresiva. En Tamaulipas, delincuentes tirotearon el edificio conocido como Torre Bicentenario, la cual alberga cerca de 8 secretarías pertenecientes al gobierno del estado. Tras el ataque, personal de la Procuraduría General de Justicia levantó 36 casquillos de un arma larga. El poderoso huracán Dorian de categoría 5 tocó tierra en las Bahamas, con vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes, es el meteoro más violento de la historia moderna en el noroeste de las Bahamas. Y mire, precisamente el día de ayer se llevó a cabo el tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente con motivo de este primer informe, de este mensaje. Agradezco la presencia de 3 senadores de la República. Damián Cepeda, del Partido Acción Nacional. Damián, ¿cómo estás? Con mucho gusto saludarte. Igualmente. Saludar a mis compañeros. Muchísimas gracias. Fernando Galindo Favela, por el PRI. Bueno, Damián es del PAN. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Soy diputado federal. Diputado federal, perdón, pusieron ahí senadores. Disculpen. Y Cruz Pérez Cuellar, que es de Morena. ¿Cómo estás, Cruz? Muy bien, Francisco, un gusto saludarte y saludar aquí a Damián y a Francisco. Es un gusto que estén. A ver, Fernando. Cuéntenme. Fernando, vale. Bueno, estamos confundidos. Esas son las nuevas cosas que pasan finalmente. A ver, vamos a platicar un poquito de este primer mensaje. Bueno, mensaje con motivo de la entrega del primer informe de gobierno. Hoy todos los titulares de los periódicos es: la oposición está moralmente derrotada. ¿Qué es lo que opinan la oposición?
Por supuesto que no. Yo creo que la oposición está mencionando lo que no está haciendo bien este gobierno. Y en el primer informe vemos que hay muy malos resultados, sobre todo en materia económica. Tenemos 0 crecimiento, menos empleo, mayor endeudamiento y el nivel de inversión está en los niveles más bajos. La construcción está en sus peores niveles desde el 2017. ¿Y esto en qué afecta? En que no hay condiciones para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Y eso es lo que están apuntando la oposición. Sin lugar a dudas, el presidente tiene toda la legitimidad del mundo. La oposición es minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero eso no implica que señalemos que este gobierno no está funcionando porque no está dando los resultados que se comprometió. Cruz. Bueno, me parece que es una manera de ver las cosas muy cómoda desde la oposición. El presidente está poniendo orden, es un presidente que está trabajando muy duro y que poco a poco, sí ha habido un arranque complejo, pero poco a poco se va poniendo orden en este país y vamos avanzando hacia adelante muy bien. Pongo un ejemplo, el tema de las gaseras. Sí. Yo estuve en Texas hace un tiempo, había una cierta temor de lo que pudiera pasar. Yo les dije, se va a arreglar, porque el presidente es un hombre que cree en la inversión privada, que cree en el trabajo conjunto entre iniciativa privada y gobierno, pero siempre y cuando se respete el interés nacional. Y ahí habrá un ahorro de 4.500 millones de dólares. Como ese tema hay muchos, la austeridad, la eliminación del derroche, que van a ir generando una economía sólida, fuerte y una base de crecimiento muy fuerte para el país. Damián, dice Cruz que es un inicio complicado. Dice el presidente también en su momento que le heredaron un cochinero. ¿Cuál es la realidad también en eso? Yo creo que el presidente es experto en comunicar. Y como tiene pésimos resultados, está tratando de desviar la atención. Y anda picando a la oposición, pues que le caiga el que no lo conozca. A mí me tocó verlo en campaña, lo conozco perfectamente. El presidente resultó ser un extraordinario candidato y un pésimo presidente. No hay ningún rubro en el cual esté mejor este gobierno. Lo digo así de concreto, con datos oficiales. En términos económicos, estancada la economía, se pierden empleos, en fin, en efecto el tema de la construcción es motor de desarrollo, está cayendo. En términos de seguridad, pues, ¿qué te digo? Simple y sencillamente es el peor año que jamás ha vivido México. Nunca en la historia del país, desde que se cuentan los delitos, había estado tan violento. En términos de corrupción, pues mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Porque sí, grandes temas mediáticos, que bueno, ¿verdad? Siempre que se procese cualquier tema, pero casi todos ligados con temas políticos, ¿eh? O sea, y en la realidad yo veo 3 de cada 4 contratos adjudicándose, en fin. Y en términos de democracia y de ataque a organismos autónomos, pues el presidente no lo está respetando. Entonces, yo diría, a ver, es tiempo de resultados, hombre. Ya el discurso se acabó, está gobernando Andrés Manuel López Obrador y no se gobierna con buenas intenciones. Qué bueno que el presidente quiera cambiar el país, todos queremos cambiar México, pero ya es momento de dar resultados. Y parte del problema es que vive como en una realidad distinta, pues no le gusta que lo midan, pues claro, porque sale reprobado. ¿Está reprobado el presidente entonces? No, bueno, tiene la mayor aprobación, inclusive mayor al 1 de julio del año 2018. ¿Hay resultados? Por supuesto que sí. Primero, se ha detenido este derroche que tenían el PRI y el PAN en el gobierno federal, con una serie de seguros de gastos médicos mayores, las pensiones a los expresidentes, el tema de los bonos que se daban como de retiro. Se ha ahorrado en las compras consolidadas del gobierno federal 145,000 millones de pesos. O sea, poner orden no es fácil. Y a mí me extraña mucho la posición del PAN. A mí me gusta mucho la historia. Y veo mucho al PAN a los 9 meses de Peña Nieto así acuerpados, aplaudiéndole, entregados gracias a los moches que se aprobaron entre Gustavo Madero y Enrique Peña Nieto. Y ahora los veo criticando todo. El presidente está poniendo orden, eso toma tiempo, recibió un país en crisis, el propio presidente ha reconocido que hay un problema grave de inseguridad y se está trabajando en él, pero la verdad es que 9 meses es muy poco tiempo y se están sentando las bases para que el país tenga un desarrollo con mucha honestidad, con poca o nula corrupción, y eso es lo que está haciendo el presidente, y el presidente está totalmente aprobado por la sociedad mexicana. Fernando dice Cruz que andaban amafiados ustedes. Pues mira, yo es lo mismo, cuando no hay argumentos el ataque, pues que caiga el que quiera. Sí llama la atención cuando hablan que han ahorrado 145,000 millones de pesos, porque en nombre de la austeridad quieren ocultar la ineficacia. Porque esos 145,000 millones se refieren a programas sociales, a la compra de medicamentos, y ya estamos viendo lo que está sucediendo, se están muriendo niños, porque no han tenido la capacidad de ejercer el presupuesto como debe de ser. Y cuando uno revisa los reportes oficiales, tanto del informe de gobierno de ayer como del informe de la Secretaría de Hacienda, hay un apartado en términos de la ley que se tiene que reportar.
de los ahorros que han hecho en materia de austeridad. ¿Y a cuánto crees que ascienda esos ahorros? A 1,000 millones de pesos. Eso es lo que han ahorrado en materia de austeridad. Eso es lo que está reportado. ¿Y quién crees que los ha ahorrado? Los ramos autónomos. De los 1,000 millones, 750 millones son del Poder Judicial, de la Cámara de Diputados y del resto de los poderes autónomos. Solamente 250 millones de pesos son ahorros reportados en el informe del día de ayer y del informe de la Secretaría de Hacienda, lo que ha ahorrado. El resto son programas sociales, gastos de inversión que no han sabido ejecutar. ¿Eso es una simulación, Cruz, el ahorro, según lo que dice Fernando? No, de ninguna manera. Ahí están los datos, ahí están las cifras que se pueden revisar. Y yo entiendo que el diputado extrañe los tiempos del PRI, porque, por ejemplo, tenemos el dato de que durante todo el sexenio pasado, 10 proveedores concentraron el 80% del gasto en medicamentos. Eso es lo que se está corrigiendo. Y sí hay algunos problemas derivados de esto, pero el próximo año será un gran año para la salud. Ya anunció el presidente, y esperemos que la Cámara de Diputados lo apruebe, un aumento de 40,000 millones de pesos para el tema de salud en el año 2020. Y eso va a ser algo que va a revolucionar el tema de salud hacia todos los que necesitan la salud en este país, estén o no estén inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE. A ver, la verdad es que siempre con este gobierno es que vamos a hacer, es que viven de anuncios, pues. Pero ya llevan casi un año y no hay nada. De hecho, hay un muy mal gobierno. Al extremo del presidente querer echarle la culpa a los médicos de que si no hay medicinas, pues que las compren. ¿De qué estás hablando? Uno vota por un gobierno para que tome decisiones, pagas impuestos para que lleven a cabo su trabajo. Entonces, pues la verdad es que van mal y es momento de recapacitar. Yo quiero que le vaya bien a México. No se trata de atacar todo. Sí apoyamos cuando tiene razón un gobierno. Lo hicimos siendo gobierno, lo hicimos siendo oposición en el pasado sexenio y lo hicimos en este gobierno. Porque que no se le olvide al senador que así como aplaudimos algunas reformas siendo gobierno, siendo oposición con alguien más, también aplaudimos, por ejemplo, la Guardia Nacional cuando este gobierno la presentó. Pero la corregimos y hoy la está mal ejecutando. Y déjame meterme al tema de seguridad. A ver, decía yo, es el peor año. En efecto, el año pasado fue el año más violento, desgraciadamente. Hoy hay más homicidios, hay más secuestros, hay más extorsión. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Nada. Su gran estrategia de Guardia Nacional, ¿sabes qué hicieron? Agarraron a los militares, les pusieron un parche. GN, ahí está la estrategia. Y los traen distraídos en temas migratorios, siendo el muro humano de Trump. No se sienten en la calle. No está dando resultados. Y de hecho pareciera que hay un pacto. Si no abierto, pues parece cuando menos de estrategia, porque dice el gobernante, no estamos combatiendo al crimen de manera frontal. Está bien si tienes otra estrategia, pero ¿qué estás haciendo? Porque cayeron los decomisos de drogas casualmente, 70% menos heroína, 50% menos marihuana, 25% menos cocaína. ¿Y dónde está esa droga? En la calle con los jóvenes. Ves al subsecretario reunirse con presuntos delincuentes, toda esta confusión que se da, qué bueno que lo aclararon, pero casualmente los datos ahí están. Entonces, nosotros sí decimos, a ver, presidente, queremos que le vaya bien a México, queremos apoyar, pero lo está haciendo mal, es momento de recapacitar. Eso hubo un reconocimiento ayer por parte del presidente al respecto de la inseguridad. Así es. ¿Por dónde vamos ahí, Cruz? Bueno, se está fortaleciendo el tema de la Guardia Nacional. Es absolutamente falso que solamente se hayan utilizado elementos de la Policía Federal, Marina. Hay un reclutamiento de alrededor de 50,000 elementos. Queremos reclutar más el próximo año. Y hay toda una estrategia de dividir al país en regiones. Dice el senador que vivimos de anuncios. Bueno, llevamos 9 meses, lleva el presidente. Tu dato es que ya reclutaron 50,000, Cruz, nomás quiero estar seguro. No tengo el dato exacto en este momento, pero se está haciendo un reclutamiento y se quiere llegar a tener una fuerza de 120,000 elementos. Entonces, la verdad es que se está trabajando, regionalizando el país. Vuelvo al mismo tema. Por más que quieran que no digamos cómo se recibió el país, eso es imposible, porque este gobierno lleva apenas 9 meses en el cargo. Tenemos una tendencia gravísima en materia de inseguridad, eso es absolutamente innegable y se tendrá que revertir. El propio presidente ha reconocido que los números ahorita no nos favorecen de ninguna manera, pero se está trabajando en hacer las cosas diferentes. ¿Qué se hizo? Se le entregaron miles de millones de pesos a los gobernadores que no sirvieron de nada. Esa era la estrategia del gobierno anterior y no funcionó. Ahora demos de tiempo a este gobierno para que la estrategia funcione. No es un tema sencillo, no teníamos una policía nacional, no tenemos policías estatales capacitadas, menos las policías municipales, y ahora, insisto, muy exigentes. Me hubiera gustado vernos así con Peña Nieto, pero bueno, allá había moches, ahí no había esa crítica tan feroz que se tiene ahora, pero bueno, el presidente seguirá trabajando muy bien. Declaraciones, Cruz, estuve igual o más fuerte
Soy por temas, hombre. Esta cantaleta de es que cuando estaba el otro, pues caray, hoy somos senadores. Pero Fernando, el otro eran ustedes. Ahí estuve, a mí no me queda el saco. Los malos resultados en materia de seguridad son consecuencia de las decisiones tomadas. Hablan de que quieren fortalecer a la Guardia Nacional, hablan de que quieren fortalecer a los sistemas estatales de sus policías y municipios, pero eso no se ve reflejado en el presupuesto. Uno revisa el presupuesto de egresos de la Federación y a la Policía Federal le quitaron 2.500 millones de pesos. ¿Cómo va a funcionar así la Guardia Nacional si tiene 2.500 millones de pesos menos? ¿Cómo van a funcionar las policías estatales si le quitaron los subsidios que se les entregaban para operar y para pagar sus sueldos? Las consecuencias de que estos primeros 6 meses sean los peores en materia de seguridad es porque ya no tienen manera de funcionar la policía ni la Guardia Nacional. Ahora el Ejército y la Marina se están dedicando a construir un aeropuerto que no funciona. Se les asignaron más recursos, pero para la construcción de un aeropuerto, no para la defensa de nuestro país. Y esas decisiones que se tomaron el año pasado se están reflejando en que tenemos el año más violento de la historia. A ver, en combate a la corrupción, ¿no quieren seguirle con, con la violencia? A ver, combate a la corrupción. Siempre. ¿Porque es simulación o es mediático el asunto o es una lucha real? A mí es un tema que me preocupa de fondo, el que la fiscalía, que es la que tiene el control, el monopolio, el ejercicio de la acción penal, es la única que te puede acusar ante un juez, tenga o no autonomía y puede usar o no políticamente la justicia. Creo que esa fue una de las grandes ofertas de este presidente y no lo veo cumpliendo. Desde el nombramiento, yo en lo personal me opuse, no por la persona, sino porque tiene una relación directa con el presidente, debe de ser autónomo. Y vemos casualmente, y ojo, no soy defensor de nadie, qué bueno que se procese cualquier persona que tenga un problema. O sea, vas con pero Rosario, sacar el mismo día que te renuncie el secretario de Hacienda, de repente, caray, mira, aquí tengo este caso, voy y detengo a una persona, qué rarito. O sea, ¿verdad? el de Rosario no es real. Yo te digo Rosario, en fin, el abogado, que no me recuerdo su nombre. Juan pero Collado. hay este ambiente de, a ver, si es o es una venganza. Te repito, quien haya cometido un delito, que lo pague, particularmente en esquemas que son ya muy señalados por la auditoría. Ahora, el día a día, ¿qué está pasando? ¿En dónde se pueden dar los focos de corrupción? Pues cuando decides discrecionalmente. 3 de cada 4 contratos están adjudicándose directamente. Ojo, no soy enemigo de la adjudicación directa, se requiere a veces, pero no como regla general. Las reformas en Tabasco que se permitieron por Morena para todas las contrataciones, no parecería, pues no, los señalamientos que se dieron ahora al titular de la CFE y rápido la defensa de la función pública. Otra vez, yo no soy de los que digo, júzgalo anticipadamente, ni andes liberando a las personas. Simplemente justicia. Alguien comete un delito, que lo pague. No comete un delito, que no haya un uso político de la justicia. No veo un cambio en ello. Ojalá. De hecho, se presentó una denuncia también por lo de la Casa Blanca, Fer. Sin duda, se tiene que castigar cualquier acto de corrupción, pero no se tiene que politizar la justicia. Estamos viendo un uso político de la justicia. Hay algunos casos que sin tener ningún elemento se está juzgando mediáticamente a los exfuncionarios públicos. Ahora es un delito ser exfuncionario público. Que se castigue, que se revisen las cuentas. Estamos en el grupo parlamentario del PRI, estamos a favor de todo eso, pero que no se politice la justicia porque eso no es lo correcto. ¿Es faccioso, Cruz? No, de ninguna manera. Creo que hay elementos muy claros en los casos que estamos viendo, que hubo desvío de recursos. El tema de la estafa maestra pues es absolutamente indefendible. O sea, no hay manera de decir que eso se está usando para afectar a un partido político o a algún exfuncionario, de ninguna manera. Pero independientemente de esta persecución que habrá, y espero que la haya fuerte contra todo aquel que haya cometido o aquella que haya cometido un acto de corrupción, yo donde diría que yo estoy viendo también el mayor cambio es en este gobierno. Uno ve a los funcionarios ya no en restaurantes, ya no en comidas o cenas que antes eran más bien como de negocios. Veo un presidente poniendo el ejemplo de que hay una austeridad republicana y francamente yo estoy muy convencido de que el cambio, porque este ha sido el problema muchas veces en los gobiernos, se exige un cambio para atrás, se persigue a los de antes y eso está bien, hay que castigar la corrupción, pero luego no se predica con el ejemplo. Y ahora lo que nosotros estamos viendo es un gobierno austero, que está trabajando. Vimos al presidente encabezando las negociaciones con las compañías estas de gas natural, o bueno, que construyen los ductos de gas. Vemos un partido en el gobierno, por decirlo así, que ratifica el Tratado de Libre Comercio, que cuida el tema de los aranceles. Ahora, a mí me da mucha risa que los que decían que este gobierno iba a ser como Venezuela,
sean los mismos que ahora dicen que somos el muro de Trump. Entonces ya no les entendí. Nos quieren ver como Maduro y como Chávez gritándole al presidente Trump. Digo, cuando está fuera de la realidad de nuestro país y de nuestra economía y de la relación que tenemos con Estados Unidos. Pero lo digo, y lo digo con mucho respeto, pero así me da mucha risa que el PAN en campaña decía, van a ser como Venezuela. Y ahora que el presidente colabora con el gobierno norteamericano en aras de proteger a nuestra economía, son los que quieren que le gritemos a Trump como Venezuela. Entonces ya no los entiendo. Como primero que, fue déjame, más termino. O sea, son como dos discursos, ¿no? En campaña era un discurso, ahora es otro. Ahora tenemos que ponernos como Maduro y como Chávez, que en paz descanse, a gritarle a Trump. Pues ya no los entiendo, como que son un poco incongruentes. Que yo recuerde, nadie dijo en ese aspecto que se iba a hacer. Lo decíamos y lo sostengo en términos económicos, que no le iba a hacer caso, digamos, al sentido común económico, y es la verdad. Ahí vemos las decisiones absurdas, como tirar a la basura cientos de miles de millones de pesos de la gente que vamos a pagar, porque no sepas, pero estamos pagando todos los que usamos un vuelo, la tontería de cancelar el aeropuerto por años, ¿eh? O sea, no es cierto que ya lo pagó él, lo vamos a pagar nosotros con el recurso. Por ejemplo, en términos, digamos, de las decisiones que está tomando de supuesta austeridad, pero haciéndole daño a las instituciones, hasta los nombres de los programas se los copia, Cruz, el colorcito y el discursito, yo ya no me debo a mí, me debo al pueblo, eso es de Chávez. O sea, por si no se lo copia totalmente. Hay una clara idea, digamos, alineada. Pero bueno, estamos hablando de México, no estamos hablando de Venezuela. A mí me parece que el papel en la negociación con Estados Unidos fue indigno. Ahí está la respuesta que le están dando otros países a Trump. Y lo están, digamos, metiendo en complejos problemas precisamente por un manejo digno de respuesta. ¿Nosotros qué hacemos? Nuestra institución que debería estar para cuidar a los mexicanos anda haciendo la de muro humano de Trump, desviada a temas migratorios. Déjame meterme a un tema muy puntual que me parece muy delicado. El tema de la democracia y el respeto a la ley. Se la lleva diciendo el presidente que él quiere ser como Benito Juárez. Nada más que Juárez respetaba la ley y él no. Y hoy lo que está haciendo Morena, particularmente, por ejemplo, en Baja California o en la Cámara de Diputados, y lo que quiere hacer con la revocación de mandato es bien delicado. ¿Qué hicieron en Baja California con el aval completo del gobierno? Porque andaba operándolo el subsecretario de gobierno y la presidenta de Morena lo estaba apoyando. Querer alargar el tiempo del gobernador. Votaron por 2 años y ahora quieren que dure más tiempo. El mensaje es bien delicado, es no respetamos la ley. ¿Qué hicieron en la Cámara de Diputados? El tema no es un puesto de la presidencia de la mesa directiva. El tema es que la ley dice que debe haber alternancia y Morena no le quiere hacer caso. Y dice, yo estoy por encima de la ley. ¿Qué quiere hacer el presidente? Quería estar en la boleta en el 21 para viciar, digamos, la elección y arrastrar a su partido. Entonces, lo que estás viendo son características de un gobierno autoritario. Si le sumas todas las reformas legales que están haciendo con el pretexto de combate a corrupción y demás, que le dé herramientas al gobierno para perseguir al ciudadano, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque estamos viendo características de un gobierno completamente. En el PRI estamos a favor de que se respete la ley. Y el acuerdo político, pero sobre todo la ley establecía que la mesa directiva le toca a Acción Nacional. Eso es lo que corresponde. Y a través de darle vuelta a la ley, ampliaron el plazo del presidente Porfirio Muñoz Ledo hasta el 5 de febrero para tratar de buscar algún artificio legal que les permita quedarse con la mesa directiva. Esto se ha visto reflejado en otras modificaciones que han hecho, por ejemplo, la ley de austeridad. La ley de austeridad pone un artículo que le da totalmente la discrecionalidad al presidente de la República para reasignar los recursos a distintos programas, cuando ya hay todo un andamiaje normativo que dice a dónde tienes que dirigir los recursos que son a través de los ahorros o subejercicios. Y tanto que dicen que hay austeridad, están gastando más en servicios personales, están gastando más en gasto de operación. ¿Y a qué le están quitando los recursos? A los subsidios que van a la gente a través de comedores comunitarios, de Prospera. Eso es lo que están reduciendo en el presupuesto de egresos. Hay menos recursos para la gente y menos recursos para inversión. Lo que pasa es que se quedan en el discurso, pero los datos duros son muy claros. Están gastando más en gasto de operación de manera discrecional, a través de asignaciones directas y licitaciones públicas. Y están gastando más en servicios personales. ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde está la austeridad? ¿Es un gobierno autoritario? No, de ninguna manera. Primero, en el tema de Baja California, donde yo coincido que hubo, que es un tema muy cuestionable. Yo quisiera, insisto, con el senador, porque hay varios panes. Lo aprobó la mayoría panista en el Congreso del Estado. Y expulsados están del Por PAN. eso, pero entonces ya no sabe uno a cuál pan irle, pues, ¿no? Finalmente es una decisión muy cuestionable, yo lo comparto.
que debería, ojalá, revisarse. Yo creo que no es sano que antes de la elección los ciudadanos sepan por qué periodo, cuánto tiempo van a votar. Y eso, bueno, veremos que las instituciones lo resuelvan. En el tema del 21, el presidente ha dejado muy claro que él quiere cumplir con una promesa que les hizo a los mexicanos para la revocación de mandato, pero él no está aferrado a que sea en la elección. Él dice, bueno, puede ser el día de la elección del 2021, puede ser el 21 de marzo, o inclusive el 20 de noviembre, cuando ya haya pasado la elección. Y aquí, bueno, aquí veremos qué tanta voluntad democrática hay de mis compañeros de los otros grupos parlamentarios. Está bien, entiendo que le tengan mucho miedo al presidente, que no lo quieran ver en la boleta. Eso está claro. Por un lado dicen que nadie lo quiere, que está reprobado, pero por otro lado no lo quieren ver en la boleta. Entonces, ¿qué tiene? Lo podemos hacer el 20 de noviembre cuando ya haya pasado la elección del 2021. Y en el caso de los subsidios que comenta el diputado, pues francamente, como nunca se está apoyando a la sociedad mexicana, sobre todo a los jóvenes. Casi 1 millón de jóvenes hoy están recibiendo apoyos por estudiar en la educación media superior o por aprender un oficio, que ese es otro de los grandes temas, que a mí me parece muy lamentable cómo se desvirtúa. El presidente está apoyando a los jóvenes para que trabajen. Es absolutamente falso que alguien llegue y diga, oiga, yo no quiero estudiar, no quiero trabajar, deme dinero. Ese no es el tema de jóvenes construyendo el futuro. Son jóvenes que están como aprendices. Yo lo vi en mi estado, en varias partes del estado, he estado recorriéndolo. Muchachitas que trabajan en tiendas de abarrotes, jóvenes que trabajan en carpinterías. Los chavalos están siendo apoyados por este gobierno como nunca. Entonces es falso. Los indígenas en Oaxaca, este es el gobierno que más está apoyando a la gente. En lugar de que se esté yendo el dinero a otros países del mundo, como se fue en el sexenio pasado, hoy el dinero le está llegando a la gente en sus domicilios y a los jóvenes fundamentalmente. Déjame dar un dato a los jóvenes construyendo el futuro. Se tenían presupuestado en los primeros 7 meses del año 21.160 millones para los jóvenes construyendo el futuro. Traen un subejercicio del 60%. Solamente se han podido gastar 8,000 millones de pesos. Es una mentira lo que están diciendo. No han sabido gastar el presupuesto. No han sabido ejercer los programas sociales. Eso no es un ahorro, es que no saben ejercer el presupuesto. No le ha llegado el dinero a los jóvenes. Y ahora ya salió una investigación de que no existen ni las empresas, ni a los jóvenes que sí supuestamente les está llegando el dinero. También. A ver, nomás retomando, coincido, ahí está el problema muy grave del padrón. Retomando un poco lo del presidente, a ver, ni miedo al presidente, ni hemos dicho que no sea popular. Es muy popular el presidente. De hecho, abusa de su popularidad para, digamos, engañar, ¿no? Y querer eso traducirlo en resultados. La popularidad que tiene es alta, sí, pero tengo una noticia, Cruce, es igual que la que tenían al menos los 2 expresidentes emanados del Partido Acción Nacional en esas alturas. O sea, eso no es infalible. Creo que tiene que ver con que despertó una esperanza de cambio. Y fíjate que eso a mí sí me gusta de este presidente. Se me hace algo positivo, ¿no? Como que está en un ambiente de esperanza de cambio. El problema es que pues la realidad no lo está aparejada de esa esperanza, porque los resultados son negativos. ¿Qué nos parece mal? Que haya querido contaminar la elección, y no es por lindo que acepta cambiarlo, es porque no pudo en el Senado hacer pasar la reforma, porque en Cámara de Diputados sí la hizo pasar, porque nos opusimos, precisamente quienes estamos en la oposición, para que no se contamine la elección. Otro tema delicado, a ver, los contrapesos, los organismos autónomos, los otros poderes. Se la lleva minándolos, no le gustan los contrapesos, quiere regresar a un presidencialismo imperial, ataca un día sí, un día no al Poder Judicial, trae una reforma para ampliar la Suprema Corte para dominarla, pone incondicionales, ataca a los organismos autónomos en términos de presupuesto, en términos de, digamos, los perfiles, al Coneval, puso subordinados al grado de poner a un exfamiliar en Pemex, en el Consejo, a la maestra de la escuela de su hijo en el órgano evaluador. Por Dios, pues, ¿de qué me estás hablando? Espérate, eso no es responsable hacer. Entonces sí me parece que si lo sumas, hay un hilo conductor. Y el hilo conductor es que quiere controlar el Estado mexicano. A mí me parece eso peligroso. Parecen sanos los contrapesos y escuchar voces distintas para juntos lograr un mejor camino. ¿No pudo el presidente pasarlo en el Senado? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no llegó al Pleno. Efectivamente hay una oposición para que fuera ese día. Pero insisto, no hay problema. Digamos, no es un tema tan relevante. Podemos hacerlo y ojalá, aquí está el senador Damián Cepeda, que lo aprobemos para hacerlo en noviembre, que no sea pues en la elección del 21. Y sobre lo que decía el diputado, bueno, se investigue, yo estoy en la mejor idea de que se investigue cualquier error que pueda haber en los programas,
pero él hablaba de que se presupuestaron 20,000 millones y van 8,000 millones de pesos de apoyo a los jóvenes. Yo prefiero 8,000 millones de apoyo a los jóvenes que cero, que fue lo que hizo el PRI. No apoyó nunca a los jóvenes. Entonces, si son 8,000 millones de pesos, ya veremos el dato al finalizar el año, prefiero eso de apoyo a los jóvenes. Casi 1 millón de jóvenes están siendo apoyados en este país para que tengan otras oportunidades en lugar de irse al crimen o a otro tipo de cuestión. Tenemos ya que dejar la mesa para finalizar. Les rogaría en un minuto que me digan el resumen de estos 9 meses de gobierno cada uno. Fernando. Muy malos resultados, cero crecimiento económico, menos empleo, mayor endeudamiento, no hay mayor calidad de vida para los mexicanos y destinando recursos a programas que no se saben gastar, ha habido menos medicamentos, ha habido menos capacidad de atención en los hospitales y eso está afectando directamente a la vida de los mexicanos. El presidente más trabajador en la historia de este país, sentando las bases, poniendo orden en la casa, sentando las bases para que México tenga progreso, desarrollo con orden y con honestidad, y decir que el próximo año será el año de la salud. Más de 40,000 millones de pesos adicionales para la salud de las mexicanas y los mexicanos, que lo van a ver en sus comunidades, en sus hospitales rurales, que van a ver este gran cambio que se va a sentir, sobre todo en el tema de salud, en el año 2020. Cruz, gracias también. Por lo pronto, dice el presidente, no te enfermes porque no hay medicinas, ¿no? Yo creo que el primer año ha sido negativo en términos de resultados. Lo repito, extraordinario candidato, extraordinario comunicador el presidente, pero muy malo para gobernar. Creo que es momento de dejarse ayudar, de escuchar los datos, de corregir camino. Está reprobado en los diferentes aspectos. Económico vamos mal, en seguridad estamos peor que nunca, en corrupción no hay grande avance, en democracia estamos en retroceso. Yo sí diría, es un momento de corte de caja. El saldo es negativo, vamos a corregir y vamos a avanzar en México. Damián, Cruz, Fernando, muchísimas gracias. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Vamos al clima. Muchísimas gracias, Paco, amigos de Imagen. Los saludo con mucho gusto de nueva cuenta y con toda la información. Me pregunta, ¿va a llover el día de hoy? Claro que sí, estamos en temporada de lluvia y además iniciamos el mes de septiembre, el mes de, bueno, históricamente los huracanes más catastróficos, ya lo vimos, lo iniciamos apenas y ya tenemos a Dorian en aguas del Atlántico, el cual se desplaza sobre paralelo a la costa de la Florida, Estados Unidos. La distancia actual es de 50 kilómetros al este de Freeport, Isla Gran Bahama. Se empezará a desplazar sobre la Florida, Virginia, las Carolinas y después llegará un poco más hacia la costa centro y de ahí se empezará a desplazar hacia aguas del Atlántico. Es un sistema que va a estar prácticamente los próximos 5 a 7 días activo como huracán. Eso es lo que debemos de estar bien atentos, que sigue activo como huracán. Al momento maneja vientos sostenidos en promedio de los 275 kilómetros por hora, rachas de hasta superiores a los 310, una velocidad promedio va de 2 kilómetros por hora hacia el oeste-noroeste, va lento, pero va dejando imágenes bastante catastróficas. Lo vemos, por supuesto, sobre la isla Gran Bahama en Freeport, unas 50 kilómetros de distancia. Justamente las Bahamas desde el día de ayer han tenido un impacto, un oleaje en la zona costera que está prácticamente arribita de los 5 metros de altura. Los vientos que ya le comentaba que siguen siendo de huracán mayor, de los 275 a los 310 kilómetros por hora y seguirá siendo devastador, no solamente para las Bahamas, sino también para Florida, que ya se estará acercando un poco más. Se está acercando 190 kilómetros al sur de Miami y por supuesto empezará hacia el oeste-noroeste paralelo a la costa. Mientras que es importante también mencionarles que se está formando un sistema, ya desde el sábado lo veíamos, esto tiene ya un 40% de posibilidad de convertirse en tormenta tropical. Estaría su trayectoria, todavía los modelos están bastante dispersos, pero estaría su trayectoria hacia Tamaulipas, norte de Veracruz. Las lluvias desde hoy, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península de Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y las lluvias más intensas en Sinaloa y en Durango, mientras que Baja California muy al norte también estará presentando chubascos. Lo que sí es que la región noroeste, calorcito, hay que mantenerse bien hidratado. Valle de México con lluvia el día de hoy, a partir de las 4 o 5 de la tarde esperamos este pronóstico, es aislado, se mantendrán mayores periodos de sol, vemos que la nubosidad es muy ligera, muy chiquita, pero se estará presentando también hacia el oriente del país. Bueno, amigos, vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Noticias. Chiapas. Policías federales abandonaron la reunión con el comisionado Sigfrido Valencia luego de que este último les dijera: el que no quiere estar se puede retirar.
En el encuentro se escucharon los reclamos de los policías federales, quienes no aceptan ser transferidos a la Guardia Nacional. Tabasco. Elementos de las fuerzas federales y personal de migración ayudaron a 99 migrantes centroamericanos, quienes aparentemente fueron abandonados en un camión de carga en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. Entre los migrantes había 41 menores de edad. Guanajuato. 3 muertos y 2 heridos de gravedad dejó un ataque armado en el bar Los Unicornios. Un grupo de hombres llegó en un vehículo y comenzó a atacar a balazos a quienes en ese momento se encontraban afuera del bar. Veracruz. En Coatzacoalcos, familiares de las víctimas del atentado en el bar Caballo Blanco exigen justicia y encontrar a los culpables. Interpondrán quejas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la CNDH y la Secretaría de Gobernación para que les sea reparado el daño y reciban una indemnización económica. Esta mañana el INEGI dio a conocer los indicadores de confianza empresarial correspondientes al mes de agosto. Desde Palacio Nacional dicen una cosa, pero en los hechos otra ocurre. En el sector manufacturero la confianza creció 0.3 puntos. En el de comercio disminuyó 0.3 puntos y en el de construcción disminuyó 0.1. Esto en comparación con julio, pero en comparación con el año pasado, las disminuciones son más pronunciadas. En el sector manufacturero la confianza disminuyó 3 puntos, en el del comercio 3.3 y en el de la construcción disminuyó 4.6 puntos. Mire, desde Cuernavaca, Morelos, nos llega la información. Hace poco más de una hora, justo antes del amanecer, se registraron disparos en la terminal de autobuses central camionera de la ciudad de la Eterna Primavera o de la Eterna Balacera. 5 personas habrían perdido la vida. De acuerdo con información preliminar, un comando armado agredió a usuarios en la sala de espera y cuando abordaban un autobús. Esté pendiente de los espacios de Grupo Imagen, en donde le vamos a ampliar, por supuesto, la información. Hace unos minutos, autoridades de la alcaldía de Xochimilco confirmaron que ya fue encontrado el cuerpo del joven que lamentablemente ayer por la tarde cayó de una trajinera en los canales de Xochimilco. Fueron más de 15 horas de búsqueda. El cuerpo será llevado a la Fiscalía Desconcentrada de la alcaldía. La secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez Vázquez, entregó a las 9 de la mañana de ayer domingo el primer informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la sede del Congreso de la Ciudad de México. La funcionaria capitalina afirmó que el gobierno local entregó buenas cuentas. Una comisión de cortesía recibió a la secretaria de Gobierno, quien entregó el documento a la mesa directiva ante el Pleno Legislativo. El acto protocolario duró solo unos minutos. Y en otros temas, migrantes africanos marcharon en Tapachula, Chiapas, para exigir al gobierno federal que les otorgue el permiso para continuar su camino rumbo a los Estados Unidos. Salieron de la estación migratoria Siglo XXI hacia el centro de la ciudad, en donde ya los esperaban elementos de la policía municipal que resguardaron el edificio del ayuntamiento. Los africanos aseguraron que no pretenden quedarse en México y ya llevan más de 3 meses sin la posibilidad de dejar la frontera sur. El Instituto Nacional de Migración rechazó que los 5 amparos otorgados a migrantes que se encuentran en la estación Siglo XXI en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sea para permitirles el libre tránsito del país. Esto solo aplica para evitar que sean deportados. La autoridad migratoria indicó que la resolución de los jueces no ordena que el gobierno mexicano regularice a las personas migrantes de origen africano y haitiano, con el objeto de que puedan salir por cualquier frontera. En Tabasco, 99 migrantes de Honduras y de El Salvador fueron rescatados por elementos de la Policía Federal en coordinación con los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, además de personal del Instituto Nacional de Migración. Los agentes federales tuvieron el reporte de un camión de carga abandonado con personas en el kilómetro 44 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. Al llegar encontraron adultos acompañados de 41 menores de edad. Todos viajaban sin documentos oficiales que avalaran su estancia en el territorio nacional y obviamente quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración para recibir también su asistencia consular. En Chiapas, policías federales abandonaron la reunión con el ex titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Ricardo Eduardo Arant, y el comisionado Sigifredo Valencia, luego de que este último les dijera que el que no quisiera estar se podía retirar. Al inicio del encuentro se escuchan los reclamos de los policías federales, quienes no aceptan ser transferidos a la Guardia Nacional, además de cuestionar y hacer observaciones al comisionado Sigifredo Valencia, quien en lugar de propiciar el diálogo, pues propició que lo dejaran como tarado, solo. El que no gusta estar aquí se puede retirar. Vamos.
¿Qué le parece? Vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Efraín Argüelles. Él está en Calzada de Tlalpan para reportarnos el futuro de las llamadas estaciones de policía. Mi querido Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, mi querido Paco. Buenos días. El tema de la inseguridad es un cáncer que continúa avanzando todos los días. Esto en general en todo el país. Pero en el caso de la Ciudad de México, mi querido Paco, las autoridades dieron a conocer las 5 colonias más conflictivas en la alcaldía Tlalpan. Ponga mucha atención para usted que vive en la zona sur de la Ciudad de México. Las 5 colonias más conflictivas o peligrosas son San Andrés Totoltepec, Tlalpan Centro, Toribio Guerra, San Miguel Topilejo, Héroes de Padierna y San Pedro Mártir. Esas son las 5 colonias más conflictivas o peligrosas para vivir en la alcaldía Tlalpan. Todo esto ha generado que a partir de hoy, a partir de las próximas horas, la Guardia Nacional va a realizar ya el resguardo, va a realizar recorrido en las principales calles y avenidas de la alcaldía Tlalpan. Todo esto luego de que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México han considerado que es una alcaldía con alto riesgo para vivir, por lo cual a partir de hoy va a comenzar todo este resguardo por parte de la Guardia Nacional, que va a trabajar en conjunto con el personal de la Policía Auxiliar y también con el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Con esto ya son cinco las alcaldías que van a estar resguardadas por parte de la Guardia Nacional. Son las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa y en este caso la alcaldía Tlalpan. La inseguridad que no se detiene, mi querido Paco, pero también ya está también la respuesta por parte de las autoridades en al menos estas 5 alcaldías, ya está la presencia de la Guardia Nacional. Vamos a estar al pendiente si de las 16 alcaldías que conforman la capital del país va a continuar la presencia de la Guardia Nacional o qué va a pasar en los próximos días. Es la información que tenemos, información de última hora desde las calles de la Ciudad de México, con la presencia de la Guardia Nacional que se va a incrementar en las próximas horas, al menos aquí en la zona sur de la capital del país, Paco. Te aprecio mucho el reporte. Gracias, Efraín. Fuerte abrazo, buenos días. Buenos días. Vamos con Marlene Stahl. Adelante, Marlene. Gracias, Paco. Y les cuento, lamentablemente la pobreza trae consigo problemas como la desnutrición y los más afectados pues son los niños. Este problema se presenta en diversas comunidades y regiones. Una de ellas es el estado de Durango. El 25% de las niñas y niños en Durango padecen algún grado de desnutrición, de acuerdo con cifras de la Dirección de Servicios de Salud en el estado. Su titular, Esteban Montoya Zamora, reconoció que la 1/4 parte de la población infantil en la entidad presenta desnutrición leve, moderada o severa. La mayoría de los casos se registran en el municipio de Mezquital, donde apenas en marzo una niña de 4 años murió por desnutrición. La Fundación Semilla dio a conocer que la menor de la comunidad Las Espinas fue atendida en el sistema de salud de la ciudad de Durango, ya que presentaba desprendimiento de la piel por la poca masa muscular. Después de unos días la dieron de alta, pero al regresar a las mismas condiciones de vida, falleció. El director de Servicios de Salud de Durango indicó que 25% de los menores no están bien alimentados, es decir, presentan peso bajo para su edad. Quiero contarles algo que pasó hace 353 años más o menos en Londres. Fue conocido como el Gran Incendio. Del 2 al 5 de septiembre quemó 13.200 casas, 87 iglesias, incluida la Catedral de San Pablo, 44 casas gremiales, la Casa de Aduanas, el Ayuntamiento de Londres, la Bolsa de Gobierno, el Palacio Correccional, un par de prisiones, 3 puertas de entrada a la ciudad y 4 puentes sobre el Támesis y el Flet, dejando a unas 80.000 personas sin nada. Después de la devastación, llegó el momento de decidir qué hacer. El resultado, reconstruir la ciudad. Sir Christopher Wren fue el encargado de dicha tarea. Su primer objetivo, que esto no se repitiera, así que se hicieron construcciones de ladrillo y piedra, mejoraron los accesos en las calles y renovaron el sistema sanitario para prevenir las plagas. La Catedral de San Pablo tardó 11 años en reconstruirse y aunque hoy Inglaterra lucha por el Brexit, no podemos negar que es una de las naciones más importantes del mundo, una isla con muchas cosas en contra, pero que han sabido sacarle provecho a todo trabajando como nación. Y ni qué decir de las grandes mentes que han cambiado al mundo. En fin,
Queda claro que quien no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Y aunque muchos dicen que nadie escarmenta en cabeza ajena, a mí sí me gustaría aprender algo de los británicos. Y es que ayer, durante el tercer informe de gobierno, una vez más repetimos la historia dentro y fuera de Palacio Nacional. Se escuchó el discurso y el aplauso de los ganadores, contrastado por la visión de los vencidos. Había inconformes en las calles y en las redes sociales todo era un ir y venir entre insultos y argumentos a favor o en contra del héroe favorito. Bueno, llegamos a tal extremo que había hasta quien extrañaba a Peña. Imagínense ustedes. Lo cierto es que hay una sola realidad: que quien muere en este país no podrá ser revivido por las estadísticas, que quien se ha hecho millonario a costo del erario es por todos conocido, aunque todo esté a nombre del compadre, que el que ha vivido y servido como lobo no podrá ser oveja por más fino y costoso que ahora sea su disfraz, y que la sociedad que no quiere cambiar seguirá equivocándose en lo mismo aunque la llamen pueblo bueno. ¿Y si cambiamos? Todo el mundo sabe y entiende lo que está bien y está mal. Todo el mundo tiene al menos a un ser querido que tarde o temprano pagará las consecuencias. Pero ¿qué pasaría si trabajáramos en equipo? Por este país, por este México, por un México bonito, al que nadie pueda volver a echar a perder. Paco, lo has dicho en muchas ocasiones. El trabajo de un hombre no va a hacer maravillas y tenemos que jalar todos parejo, y tú y yo conocemos la historia. Ha pasado muchísimas veces y es la misma. Einstein decía que el ser humano es el único ser que quiere hacer lo mismo esperando cosas diferentes. Lo hemos dicho 1000 veces, 127.999.999 mexicanos son los que tenemos que trabajar, somos los que tenemos que trabajar para cambiar el país. ¿Están inconformes con el presidente? Somos muchísimos más, ¿no? De verdad creo que ya de plañideras estuvo bueno, de verdad, de defecar en las redes sociales, porque eso es la realidad, eso es lo que se hace todos los días, ya estuvo bueno. De verdad, o sea, si le vamos a echar la responsabilidad de todo lo que sucede a una sola persona, esto nunca vamos a salir adelante. Se están tomando buenas o malas decisiones, lo vamos a saber al tiempo, pero la basura no la tira un gobierno, la rapiña no la hace un presidente, y ese tipo de cosas, ojalá algún día, digamos, los políticos están haciendo mal trabajo y se nota porque la sociedad está haciendo buen trabajo. Así es. Pues mi querido Quique, gracias. Sí, vamos con el envidioso de Gerardo Liceaga, que está envidioso de cómo va mi Querétaro. Mi Jerry, te quiero muchísimo. Gracias por lo que me toca. Fíjate nada más, importante saber que hay varios sistemas dentro y fuera de territorio nacional que nos van a generar lluvia. Estamos en un mes de sistemas tropicales, de huracanes que además han sido catastróficos, y esto es históricamente. Estamos en septiembre. Vemos a Dorian, vamos a hablar primeramente de él. Está ya sobre tierra en las Islas Bahamas, en Freeport. Tenemos a una distancia aproximada de Florida de 190 kilómetros y se seguirá desplazando hacia el oeste-noroeste. Va muy lento, 2 kilómetros por hora, pero va destruyendo todo a su paso. El oleaje en la zona costera de la costa este de Estados Unidos va a estar alrededor de los 5 a los 6 metros de altura y va a pasar sobre Florida, Georgia, las Carolinas y posteriormente de Virginia. Eso del sábado empezará a desplazarse hacia el Atlántico, se estará alejando de costa de la Unión Americana. Mientras hoy las lluvias más fuertes, para que prepare ya todo: Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima. En zonas del sureste mexicano, Chiapas, Oaxaca también, de igual forma en Tabasco y en Campeche se estarán presentando tormentas fuertes, mucho cuidado. Y ahora vámonos a un resumen final de información. Esta mañana con Francisco Sea se analizó el primer informe de gobierno con senadores de la República. Como tiene pésimos resultados, está tratando de desviar la atención y anda picando a la oposición, pues que le caiga el que no lo conozca. A mí me tocó verlo en campaña, lo conozco perfectamente. El presidente resultó ser un extraordinario candidato y un pésimo presidente. No hay ningún rubro en el cual esté mejor este gobierno. Lo digo así de concreto, con datos oficiales. En términos económicos, estancada la economía, se pierden empleos. El presidente está poniendo orden, es un presidente que está trabajando muy duro y que poco a poco, sí ha habido un arranque complejo, pero poco a poco se va poniendo orden en este país y vamos avanzando hacia adelante muy bien. En el primer informe vemos que hay muy malos resultados, sobre todo en materia económica. Tenemos 0 crecimiento, menos empleo, mayor endeudamiento y el nivel de inversión está en los niveles más bajos. La construcción está en sus peores niveles desde el 2017. Un ataque a un bar de Irapuato, Guanajuato, dejó 3 muertos y 2 heridos de gravedad. Hombres armados a bordo de un vehículo dispararon contra quienes estaban afuera del lugar. La zona fue acordonada, mientras que la Fiscalía ya investiga los hechos.
El Instituto Nacional de Migración rechazó que 5 amparos otorgados a migrantes que se encuentran en la estación Siglo XXI de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, les permite el libre tránsito por el país. Aseguró que esos amparos solo aplican para evitar su deportación. Mire, esta mañana solamente nos vamos a despedir y solamente me levanté para hacer una cosa, para decirle a ella, Sammy Rocks, bienvenida. Sammy Rocks, bienvenida. Señoras y señores, adiós. Hoy es vocalista, líder vocalista de Hot Berries. Sammy Rocks. Sammy Rocks. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.